Hola, soy David Alfonso Vega y en los próximos minutos soy su instructor de algoritmo y programación. Vamos a definir los objetivos de la clase. Vamos a definir lo que es un algoritmo, lo que es programación, características importantes de un buen algoritmo, la representación de lo que es un algoritmo a nivel en lenguaje natural, que es un pseudocódigo, la representación visual como un diagrama de flujo y por último vamos a entender la relación que tiene la programación con la algoritmia. Bienvenido a esta clase. Empecemos con la definición. ¿Será que de pronto el algoritmo o la algoritmia se encuentra implícito en nuestra vida diaria? La respuesta es sí. Se encuentra de una manera implícita en nuestra vida diaria y lo vemos en todo momento. Cuando nosotros vamos al supermercado y vemos instrucciones en una receta, vemos algoritmo. Cuando nosotros nos levantamos, hacemos un conjunto de pasos, nos levantamos, nos vamos al trabajo, estamos haciendo algoritmo. Cuando hacemos una actividad secuencial, ordenada, estamos haciendo algoritmo. Entonces, la definición de un algoritmo es un conjunto de pasos ordenados secuencialmente que tienen una finalidad. ¿Es que fácil? Vuelvo y repito. Un algoritmo no es más que un conjunto de pasos ordenados secuencialmente que cumplen una finalidad. Y quiero que presten atención a la palabra ordenado, porque creo que es la base fundamental de las características más importantes de que es un buen algoritmo. Por ejemplo, voy a escribir la palabra ordenado para entenderlo. Ordenado. Vamos a suponer que vamos a realizar un sándwich. Para realizar un sándwich, suponiendo que ya tenemos nuestros ingredientes, vamos a seguir unos pasos para la realización del mismo. Entonces, cogemos o tomamos los panes, ¿sí? Paso 1, tomamos los panes. Paso 2, untamos mantequilla a uno de los panes o a los dos, puede ser. Paso 3, colocamos el jamón sobre uno de ellos. Y paso 4, juntamos las dos partes y eso forman un sándwich. ¿Ves qué fácil? Un conjunto de pasos ordenados secuencialmente que cumplen una finalidad. Creo que de una manera práctica y sencilla ya podemos definir qué es un algoritmo. Ahora, quiero que tengamos en cuenta algo muy importante. Aunque es un conjunto de pasos secuenciales ordenados, tienen que tener unas características importantes para que sea un buen algoritmo. ¿No? Y una de las características son 4 realmente. Vamos a escribirla para poderla identificar. Para que hablemos de un buen algoritmo, este debe ser preciso, debe ser ordenado, debe ser finito. Y por último, pues cumple una finalidad, ¿no? Por así decirlo. Pero los 3 primeros son muy importantes. Preciso, ordenado y finito. ¿Qué quiere decir eso, profe? Debe ser preciso. Imaginemos, voy a aterrizarlo con un ejemplo también del supermercado. La receta que estábamos hablando anteriormente. Vamos a preparar arroz con leche, digámoslo, y tenemos una receta de la que vende en el supermercado que tiene un conjunto de pasos atrás del respaldo y vemos paso 1, paso 2, paso 3, echarle canelita y a lo último sirve. ¿Sí? Debe ser preciso porque en la receta dice que son 400 ml de leche. Por ejemplo, no debe ser 1 litro, no debe ser 2 litros, debe ser 400 ml. Eso ya le estamos definiendo un alcance a nuestro algoritmo. ¿Vale? Preciso, ordenado, porque es una secuencia lógica. Paso 1,
paso 2, paso 3. En la demostración del ejemplo del sándwich lo vimos, no podríamos tener el jamón si no precedimos los pasos anteriores. Y 3, debe ser finito, debe tener un alcance ese algoritmo, debe tener una finalidad, ¿sí? Entonces, no podría hacer el arroz con leche, tengo que dejarlo media hora, o sea, preciso, tengo que ser finito, un alcance, ¿sí? Porque si lo dejo 2 horas, 3 horas, se me va a quemar. Entonces, son características importantes de un buen algoritmo. Aunque es un conjunto de pasos, debe tener también estas características para que hablemos de un buen algoritmo. ¿De acuerdo? Entendido esta parte, vamos a identificar la forma de representar un algoritmo. En la academia y en la industria podemos la representación de algoritmos de muchas formas, pero vamos a hablar de 2 formas más comunes en la industria. La primera de ellas se llama pseudocódigo. Y la segunda es diagrama de flujo. Diagrama de flujo. Pseudocódigo es la representación de las instrucciones en manera natural. Es decir, paso 1, leo 2 números. Leer número 1. Paso 2, leer número 2. Paso 3, operar número 1 más número 2 es igual a número 3. Y paso 4, imprimir en pantalla. ¿Cierto? Esa es la representación en un lenguaje natural de los pasos. Y cuando hablamos de diagrama de flujo, es la representación visual de estos mismos pasos. Es decir, leo primer número, leo segundo número, hago una operación y como resultado me da una operación, ¿sí? Es la suma. Como podemos ver, esta es una representación visual al cual llamamos diagrama de flujo. Es una representación de un algoritmo. O también tenemos la de pseudocódigo, que es muy común verlo en la industria, que es el lenguaje natural, es decir, cómo estamos hablando nosotros ahora mismo, es representar una serie de instrucciones. Voy a colocarle una pequeña tarea a continuación y piensen en un algoritmo que nosotros hagamos diario al momento de levantarnos. ¿Qué sería? Necesito ir al trabajo. Escríbanlo en un algoritmo, en lenguaje natural, no importa. Bueno, podemos hacer pseudocódigo. Primer paso, levantarme de la cama. Segundo paso, ducharme y alistarme. Tercer paso, tomar el bus. Y por último paso, llegar al trabajo. Si lo escribimos, esas instrucciones se convierten en algoritmo. Quiero que esto quede muy claro porque ahora sí vamos a entender la relación que tiene la algoritmia y la programación. La programación es la aplicación en lenguaje máquina del algoritmo. Como ya estos son las instrucciones secuenciales de los pasos, las máquinas, las computadoras inteligentes que vemos hoy en día, todo lo electrónico, internamente sigue una serie de instrucciones, ¿sí? Pero cada dispositivo, cada software, cada hardware internamente tiene una programación y esa programación está escrita en un lenguaje, ¿sí? Que interpreta estas instrucciones.
¿Cuántos lenguajes de programación hay? Hay muchísimos dentro del mercado. Por nombrar, tenemos a Python, tenemos a Java, tenemos TypeScript. Algunos llaman programación a HTML, que es un lenguaje de etiquetado, no es programación, pero algunos lo llaman y lo vemos a veces en algunos libros. Yo me he referenciado acá, lo he visto de esa forma, ¿sí? Pero lo que quiero que entiendan que la programación es la aplicación de ese algoritmo. Entonces, vamos a hacer el pseudocódigo que estamos haciendo previamente de leer dos números y sumarlo. Entonces, pseudocódigo sería leer A, leer B, A más B es igual a C, imprimir, C. Estamos en un lenguaje de algoritmo, pseudocódigo, que estamos dando instrucciones. La programación es pasar esta instrucción a un lenguaje de máquina. Por ejemplo, si lo vamos a pasar a TypeScript o JavaScript, sería let A es igual a 5, let B es igual a 3, por ejemplo, ¿sí? Hacemos una función que se llama sumar, función suma, por ejemplo, donde recibe A más B, y esto retorna la suma de A más B. Y C es igual a suma, por ejemplo. ¿Sí? Este lenguaje sí es muy diferente a este. Este puede ser Node, puede ser Java, puede ser Python, puede ser Assembler, cualquier lenguaje máquina, por así decirlo, con que vamos a programar las instrucciones del algoritmo. Pero la algoritmia, en síntesis, es la instrucción más pura en lenguaje, ya sea en pseudocódigo, en lenguaje natural, y, o representación también en lenguaje visual, como el diagrama de flujo, para representar una instrucción. Quiero que en esta corta clase entendamos la diferencia entre la algoritmia y la programación, siendo esta última la aplicabilidad de la algoritmia. Estoy atento a sus comentarios, a su apreciación sobre el tema, y espero que haya sido de su agrado esta clase. Equipo, buen día, felicitaciones por estos minutos, y ya entendemos qué es la algoritmia y la programación.